Ok, vamos a leer entonces algo sobre calentamiento global. Eso va a ser el tópico del día de hoy, calentamiento global. Tema interesante, a ver. Ok, vamos a leer este de aquí. Ah, cookies. Mm. Bueno, vamos a ver, ¿qué es el calentamiento global y cuáles son las causas? El concepto comenzó a investigarse en el siglo XIX, ganó popularidad en las décadas de 1960 y 1970 y desde entonces se han expandido no solo por universidades y organismos públicos de todo el mundo, sino en las preocupaciones y las experiencias de cada vez más habitantes del planeta. Hoy, el calentamiento global se confirma como uno de los mayores desafíos de las civilizaciones humanas. Em, Vamos a ver. Ok, vamos a ver la diferencia entre calentamiento global y cambio climático. Ahora es tu turno de leer. Ah, el calentamiento global avanza rápidamente, lo que hace muy difícil tanto para la naturaleza como para las sociedades humanas adaptarse a las nuevas condiciones. Alerta el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España. Es importante tener en cuenta que aunque se suelen utilizar como sinónimos, los términos, calentamiento global y cambio climático no son lo mismo. En realidad, el segundo engloba al primero al tratarse de un fenómeno más amplio que se refiere a los cambios en el estado del clima que pueden identificarse a través de cambios en los valores promedio y o en la variabilidad de sus propiedades según define la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. ¿Qué es el cambio climático? El calentamiento global resulta del aumento del efecto invernadero, un proceso en el que la radiación térmica emitida por la Tierra queda atrapada en la atmósfera debido a los gases con este efecto. Su presencia es natural y necesaria para mantener la temperatura del planeta en unos valores habitables. El problema es que las emisiones de gases como el metano o el óxido nitroso se han disparado en comparación con la era preindustrial. Las emisiones antropogénicas recientes del GEI son las más altas de la historia, señala el último informe. El cambio climático puede ser originado por procesos naturales internos o por forzamientos externos también naturales, como la modulación en los ciclos solares o las erupciones volcánicas. También puede ser causado por cambios inducidos por el hombre de forma persistente en la composición de la atmósfera. Y es este en segundo caso el de las causas antropogénicas, cuando se habla más específicamente del calentamiento global. Es decir, el cambio climático puede tener causas naturales o antropogénicas, mientras que las causas del calentamiento global son siempre producto de la actividad humana. Bueno, ahí tienes la diferencia. El calentamiento global es por culpa del humano. Vamos a ver las diferencias de calentamiento global y cambio climático. Cambio climático puede ser causado por procesos naturales internos, mm, como por ejemplo una erupción volcánica. ¿Ok? Mm, sí, sí. Calentamiento global es el aumento del efecto invernadero producido por la actividad humana, proceso en el que la radiación térmica emitida de la Tierra queda atrapada en la atmósfera debido a los gases con ese efecto. Vamos a ver qué hay, esto es puro bla 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 bla. Bueno, aquí tienes cómo fue evolucionando la temperatura. 1,5 grados, o sea, no es tanto si vamos al caso, desde 1960 al 2040 va subiendo 1,5 grados.
No es tanto por lo que veo. Sí, Em, a ver, vale. Bueno, vamos a ver otra cosa. Déjame ver si puedo ver otra. Este de National Geographic. A ver. no, Este puede ser bueno, sí. Los gases de efecto invernadero tienen un impacto cada vez mayor en el día a día del mundo entero. Hacemos un recorrido por la ciencia para explicar qué es exactamente el calentamiento global que provoca el cambio climático y cuáles son sus consecuencias. Bueno, aquí tenemos algo del calentamiento global en España, mira. ¿Puedes leer? sí, sí. El año 2020 fue el año más caluroso en España, en Europa y a nivel mundial desde que existen registros. Y a escala global, el primer semestre de 2021 terminó entre los 6 más cálidos. El pasado mes de agosto, España alcanzó su máximo histórico ah, con ah, 47 4 grados centígrados y Europa con 48,8 grados centígrados. Este incremento de temperaturas podría alcanzar un aumento de 2,2 grados frente a los niveles preindustriales en 2040 y los 3,8 en 2100, según el análisis de un grupo de más de 80 científicos en el informe Cambio Climático y Medio Ambiental en la cuenca mediterránea, realizado por la red Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change. Ok. Ah, Los glaciares se derriten a un ritmo nunca visto anteriormente, el nivel del mar aumenta debido al deshielo, las selvas se secan y la fauna y la flora luchan para sobrevivir en un escenario de cambios vertiginosos y complejos que a menudo impactan gravemente la biodiversidad. Un aumento general de las temperaturas, fenómenos meteorológicos extremos, olas de calor e inundaciones, falta de cosechas, migrantes climáticos y un largo etcétera de consecuencias que ponen el cambio climático en primera línea de la agenda global por sus efectos a nivel mundial. La evidencia científica declara que la actividad industrial humana ha causado la mayor parte del calentamiento global del siglo pasado mediante la emisión de gases de efecto invernadero, que retienen el calor y cuyos niveles son cada vez más altos. Vamos aquí. De hecho, por primera vez desde que se tienen registros, las conclusiones de un reciente estudio publicado el pasado marzo han puesto en jaque las estimaciones de evolución climática al revelar que la capacidad de la selva más grande del mundo de absorber carbono de la atmósfera se ha reducido hasta tal punto que ya podría estar liberando más carbono del que almacena. Pero, ¿qué es exactamente el calentamiento global y cómo impacta en nuestro planeta y nuestro día a día? Hacemos un recorrido por la ciencia para explicar todas las aristas de este fenómeno que ya impregna a todos los niveles nuestro día a día. Ok. Vamos a ver el efecto invernadero. Este es otro concepto. Ujú. Em, ok, las consecuencias que generan estos gases lo llamamos calentamiento global. Pero este fenómeno en realidad está provocando una serie de cambios de patrones meteorológicos de la Tierra a largo plazo que varían según el lugar. Conforme la Tierra gira cada día, este nuevo calor gira a su vez, recogiendo la humedad de los océanos, aumentando aquí y ausentándose allá, y cambiando en definitiva el ritmo de clima al que todos los seres vivos nos hemos acostumbrado.
¿Qué soluciones hay sobre la mesa para ralentizar este calentamiento? ¿Cómo vamos a sobrellevar los cambios que ya hemos puesto en marcha? Mientras intentamos entenderlo, la faz de la Tierra tal y como la conocemos, sus costas, bosques y montañas nevadas están en vilo. Bueno, aquí tenemos el efecto invernadero, a ver qué significa. Vamos. El efecto invernadero. El efecto invernadero es el calentamiento que se produce cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra retienen el calor. Estos gases dejan pasar la luz, pero mantienen el calor como las paredes de cristal de un invernadero. En primer lugar, la luz solar brilla en la superficie terrestre, donde se absorbida y a continuación vuelve a la atmósfera en forma de calor. En la atmósfera, los gases de invernadero retienen parte de este color y el resto se escapa al espacio. Cuanto más gases de invernadero, más calor es retenido. Ok. Em, ok, los otros gases de efecto invernadero son el metano, el óxido nitroso, gases industriales, entre los que se destacan los gases fluorados, como los hidrofluorcarbonos, los precarbonos, bla, 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 bla. Ok, em, vamos a esta parte. No son naturales los cambios en la temperatura. A ver de aquí. Sí, la temperatura media global y las concentraciones de dióxido de carbono, uno de los principales gases de invernadero, han fluctuado en un ciclo de cientos de miles de años conforme ha ido variando la posición de la Tierra respecto del Sol. Como resultado, se han producido las diferentes edades de hielo. Ok, vamos a ver esta galería, a ver si se puede ver. Ok, bueno, esto es un mar de botellas. Botella de Sí, sí. plástico en un centro de reciclaje de Venezuela, de Valenzuela, en Filipinas. ¿Esto qué es? Fotografía aérea de los árboles de bosques. Esta zona ha sufrido la infestación de escarabajos de la corteza en los últimos años y se produjo también un incendio forestal. Es escarabajo. Pues es Escarabajo, escarabajo. escarabajos es un tipo de insecto. Este es un Ah, tipo de insecto. Em, Después el humo procedente de la quema de carbón. Bueno, esto sí. ¿Esto qué es? Las arenas negras cubiertas de petróleo en Alabama. Esto es, humanos también utilizan los pozos excavados en el lecho de un río para el ganado bovino en Tanzania. Estos sistemas de riego con aspersión se emplean para irrigar los cultivos de algodón. Campo boliviano despejado mediante la quema. O sea, como que queman. Eso también genera contaminación. sí. Un ecólogo prende una gran burbuja de metano que estaba atrapada. El dióxido de carbono que burbujea aquí, Sí, sí. fuentes hidrotermales en Italia. Trabajador en un campo de gas natural de Rusia. Inspeccionan un gasoducto que envía gas a localidades de Asia y Europa. Bueno, esto sí, es un poco grave. Esto serían los glaciares. El agua de deshielo ha excavado un cañón de 45 metros de profundidad en el hielo de Groenlandia. Se está descongelando. ¿Esto qué es? El huracán no fue la consecuencia del cambio climático, pero los daños que provocó en el litoral de Jersey fueron los peores a nivel del mar. ¿Esto qué es? Cráter. El cráter de Baltagaica en el este de Siberia alberga restos orgánicos de hojas, hierba y animales que fallecieron hace miles de años. Interesante esto. En Siberia, o sea que en Siberia
también se está descongelando Siberia. Bueno, esto sí, la desertificación en Texas, tras una sequía prolongada. Bueno, Mucho de volvamos. Texas es un desierto. Sí, de hecho es un desierto, pero bueno, está hecho un desierto más mayor, más Sí. grande. Bueno, Madre vamos mía. a ver si hay algo más interesante aquí. Bueno, esta me gusta leer de aquí de National Geographic porque Oh, sí, sí. generalmente tiene temas un poco más interesantes. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver un pequeño video y luego vamos a hacer la discusión, ¿ok? Vamos a Muy ver, bien. sería calentamiento global y sus consecuencias, ¿ok? Y sus consecuencias. Vamos a ver qué pasa. A ver, mm, vamos a ver este de aquí. Vamos a ver qué dice esta gente, ¿ok? Muy bien. En el año 2090 se va a prender fuego la Tierra. Vamos a ver. Algunas personas dicen que el calentamiento global es mentira, pero otras creen que realmente existe. En este vídeo analizaremos en profundidad este tema para ver qué hay de cierto o falso en ello. ¡Comenzamos! Según los que niegan el cambio climático y el calentamiento global, la Tierra ha experimentado cambios de temperatura a lo largo de toda su historia. Según ellos, esta época de calentamiento global no es más que otra de esas muchas fases de cambio de temperatura que han ocurrido en la Tierra a lo largo de toda su historia. Esto es cierto, ya que hemos tenido periodos de bajas temperaturas como las glaciaciones y otros muchos más cálidos. Observando una imagen de la anomalía térmica global de la Tierra de los últimos 1500 años, vemos que actualmente estamos en una fase más cálida, y eso es totalmente normal. Pero lo que no es tan normal es la gran desviación que se produce en los últimos 100 años, en la que vemos cómo la línea azul asciende de forma muy vertical. Está claro que de forma natural estamos en una época más cálida, pero esa tremenda subida es síntoma de que existen factores no naturales que están acelerando todo el proceso. Básicamente, los factores que afectan a la temperatura de la Tierra son el Sol y la atmósfera. Vamos a analizar estos factores para ver si pueden explicar el enorme incremento de temperatura de los últimos años que hemos visto en la gráfica. La energía que proviene del Sol no es siempre la misma, ya que depende de la actividad del Sol. Hay épocas en las que la actividad solar es mayor, produciéndose manchas solares y tormentas solares como podemos ver en la siguiente imagen. Estos fenómenos producen un aumento de la temperatura en la Tierra. Muchos negacionistas del cambio climático dicen que esta es la principal causa, pero lo cierto es que aunque estas tormentas solares aumentan la temperatura de la Tierra, el aumento no es tan grande como el visto en la gráfica. Además, estos cambios en la actividad solar son cíclicos y se producen con una frecuencia de unos 11 años según los estudios de la NASA. Pero sin embargo, en épocas muy recientes de baja actividad la temperatura también ha ido aumentando, con lo cual la actividad solar no puede justificar el calentamiento global actual. Ahora analizaremos la influencia de la atmósfera en la temperatura de la Tierra. La atmósfera es el conjunto de gases que envuelve la Tierra impidiendo que el calor escape de ella. De hecho, la atmósfera es un factor clave. Si analizamos los planetas del sistema solar, Mercurio debería de ser el más caliente de todos, puesto que está mucho más cerca del Sol que el resto. La temperatura media de Mercurio es de 160 grados. Sin embargo, Venus, que está mucho más alejado del Sol, tiene una temperatura media de 460 grados. Esta gran diferencia se debe a la atmósfera de Venus, que es la más densa de todos los planetas del sistema solar, siendo 60 veces más densa que la de la Tierra y más de 1.000.000 de veces la de Mercurio, que es prácticamente inexistente. Actualmente nuestra atmósfera tiene un espesor de 11 kilómetros y está compuesta de nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, vapor de agua, metano y ozono principalmente, en los porcentajes que podemos ver a continuación. El efecto de la atmósfera terrestre en la temperatura de la Tierra es muy grande. De hecho, gracias a la atmósfera terrestre, la temperatura media de la Tierra es de 15 grados, pero sin atmósfera tendríamos una temperatura de menos 18 grados, es decir, 33 grados menos. Como todos sabéis, el efecto de la atmósfera sobre la temperatura de la Tierra se conoce como efecto invernadero, pero no todos los gases de la atmósfera son igual de importantes para este efecto.
De hecho, los gases que más influyen en el efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y el ozono. A pesar de que la concentración de estos gases en la atmósfera es inferior al 1%, su efecto es muchísimo mayor que el del nitrógeno y el oxígeno, los cuales se encuentran en proporciones mucho mayores, de un 78% y de un 21% respectivamente. De hecho, esta es la importancia del vapor de agua a la hora de guardar el calor, que es el responsable de los cambios tan grandes de temperatura que ocurren en el desierto. En pleno desierto, la temperatura durante el día es muy alta, superando los 40 grados, mientras que de noche puede llegar a los 2 o 3 grados bajo cero. Pero, ¿cómo se pueden alcanzar temperaturas bajo cero en una de las zonas más calientes de la Tierra? La razón de que pase esto en los desiertos y no en otros lugares del mundo se debe al vapor de agua. En el desierto la humedad es muy baja porque apenas hay vapor de agua en el aire. Debido a ello, el aire no es capaz de retener el calor que se ha ido generando durante el día, y por ello la temperatura baja tan rápido durante la noche. Respecto al efecto invernadero, el gas que más influye es el vapor de agua, seguido del dióxido de carbono. Sin embargo, los niveles de vapor de agua, aunque han variado en la historia, se mantienen bastante estables, con lo que el vapor de agua no puede justificar todo el calentamiento global actual. Sin embargo, respecto al dióxido de carbono, los niveles en la Tierra sí que han oscilado mucho más. La emisión de gases volcánicos y los incendios forestales son las dos fuentes naturales que más hacen variar el dióxido de carbono en la atmósfera. De hecho, los volcanes pueden llegar a influir muchísimo en la temperatura de la Tierra, ya que en el caso de los grandes volcanes pueden expulsar cantidades enormes de ceniza muy por encima de la atmósfera, llegando a cubrir el cielo. Por ejemplo, la erupción del volcán Tambora en 1815 en Indonesia expulsó tanta ceniza que en Europa y América del Norte la temperatura bajó entre 2 y 5 grados. Esta disminución tan grande de temperatura hizo perder muchas cosechas por la falta de sol y las bajas temperaturas. De hecho, al año 1815 se le conoció como el año sin verano y se estima que 60.000 personas murieron de hambruna. Pero además de los volcanes e incendios, la quema de bosques y combustibles fósiles por parte del ser humano ha incrementado muchísimo los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. De hecho, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera han oscilado cíclicamente durante miles de años. Pero si miramos la siguiente gráfica, vemos que en los últimos 100 años el dióxido de carbono ha sufrido un aumento anormalmente grande, y por tanto este gran cambio ha sido producido por un factor no natural. ¿Y cuál es ese factor no natural? La respuesta es sencilla: la actividad humana y el uso de combustibles fósiles. Desde hace muchos años se sabe que existe una relación directa entre la temperatura de la Tierra y los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto lo podéis observar claramente en la siguiente gráfica. Como se puede ver, de forma general existe una relación directa, ya que cuando sube el nivel de CO2, en color azul, sube la temperatura, en color rojo. Sin embargo, a pesar de la multitud de pruebas existentes, muchos negacionistas e incrédulos del cambio climático dirán que es imposible saber la temperatura del planeta hace 300.000 años. Que nosotros no conozcamos a fondo los métodos modernos que utilizan los científicos para saber qué temperatura hacía en la Tierra en un determinado tiempo, no quiere decir que no haya manera de averiguarlo. Por ejemplo, si veo unas huellas de perro en la playa, tampoco me hace falta haber visto al perro para saber que por esa zona ha caminado un perro. De forma análoga y por medios indirectos, los científicos pueden conocer de forma bastante aproximada la temperatura de la Tierra en una determinada época. Si buscáis por internet, veréis de qué forma lo hacen. De todas formas, seguirá habiendo mucha gente que, a pesar de las evidencias y estudios que existen, niega el cambio climático y que incluso diga que los científicos manipulan los datos de las investigaciones para hacernos creer que el cambio climático existe. Pero ¿sabéis qué? Al agua le da lo mismo si tú crees que moja o no, porque te va a mojar igual, y al cambio climático le ocurre lo mismo. Lo quieras creer o no, ahí está, más que demostrado y mostrándose cada vez más evidente. De hecho, en verano de 2020, en Siberia, asistieron a una ola de calor histórica, en la que las temperaturas alcanzaron los 38 grados centígrados, la más alta jamás registrada dentro del Círculo Polar Ártico. Además, hay zonas donde se ha empezado a derretir el permafrost, que es la capa de tierra que ha permanecido congelada durante miles de años. Los glaciares de montaña de muchos lugares del mundo también han disminuido su volumen, y lo mismo ha ocurrido con los polos, que han perdido parte de su masa de hielo. Esto ha hecho que el nivel del mar haya aumentado unos 7 centímetros desde 1993 y unos 20 centímetros desde 1900. Esto puede parecer poco, pero para algunos países como Tuvalu es un auténtico desastre. Tuvalu es un país muy pequeño de Oceanía formado por unas islas diminutas. De hecho, es el cuarto país más pequeño del mundo y en él viven solamente 11.000 personas.
La gran mayoría de vosotros no habréis oído hablar de este país, pero sí de su dominio web .tv, el cual es bastante conocido. El gran problema de este país es que es el más bajo del mundo, ya que su altura máxima es de 5 metros y su altura media es de solo 2 metros. La situación en este país es crítica porque esa subida de 20 centímetros desde el año 1900 ha afectado a parte de su territorio. Y de hecho, hace escasos días, el ministro de Asuntos Exteriores de Tuvalu se metió en el mar para dar su discurso en la cumbre del clima de Glasgow, para mostrar así el impacto del cambio climático en su isla y dar a conocer al resto del mundo la grave situación de su país. De hecho, si la temperatura sigue aumentando y el nivel de agua sube entre 1 y 2 metros más, no solo será el fin de este país, sino el de muchas ciudades costeras del mundo, como Shanghái, Hanoi, Bombay, Hong Kong o incluso Miami, pudiendo afectar al 15% de la población del planeta. Pero aunque eso está todavía por llegar y queda muy lejos, las consecuencias del aumento de temperatura son muy evidentes hoy en día, ya que las olas de calor se han vuelto cada vez más comunes y con ellas las sequías en grandes zonas del planeta. Además, como la temperatura de los océanos es cada vez más alta, más agua se evapora, haciendo que las tormentas tropicales y ciclones sean cada vez mayores y más devastadores. De hecho, en los últimos 30 años la frecuencia y gravedad de estos fenómenos se ha multiplicado por 2. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like y compartidlo con todos vuestros conocidos para concienciar a todo el mundo de este gran problema que existe y es real, a pesar de que... Ok. ¿Qué has opinado de este fenómeno? Ahora necesito saber tu opinión al respecto de lo que hemos visto, del calentamiento global y de las consecuencias que tienen en el planeta, digamos. Pues un, creo que un desafío con este asunto es que creo que, de hecho, la realidad es que los políticos, unos políticos han tratado de aprovecharse del problema para ganar poder y es muy difícil determinar cuáles fuentes de información sobre este asunto son confiables y cuáles no son. Ah, un hombre es de Dinamarca. No puedo recordar su nombre en este momento, pero confío en lo que dice él, porque habla de evaluar los beneficios y los costos de medidas ah, tra- para tratar este problema. Por ejemplo, a menudo en Estados Unidos hablamos de gastar, de hecho, billones de dólares por simplemente reducir el aumento en la temperatura por 1 grado tras décadas. Y se tiene que preguntarse, ¿vale, vale el costo? Y, y tengo una estadística que tiene este video, es que entendí que dijo que las tormentas han aumentado en número y severidad, y he leído al contrario, que al menos en los Estados Unidos las tormentas han disminuido recientemente, pues creo que el año pasado en su frecuencia. Ok, y con respecto a lo que dicen de los huracanes y todo eso y que se está derritiendo el polo norte, ¿tú crees que es mentira o qué es lo que tú crees? Pues no soy científico y tengo que confiar en fuentes de información en las noticias, etcétera. Y pues creo que, creo que Que dice, mira el oso polar sí, fotografiado en el es de norte oso ártico de polar. Canadá. Se Entiendo atrofiaron.
entiendo que los osos polares hacen muy bien hoy. Es lo que he leído recientemente. ¿Qué dicen? ¿Cómo están los osos polares? Creo que pues ha habido noticias sobre la muerte de esta especie, Mm, la salida de estos animales del planeta debido a cambios en la temperatura, pero entiendo que hacen bien. Es lo que he leído. ok, mira aquí ahí dice, algunos efectos a finales de este siglo si el calentamiento continúa. Ahí puedes leer, por favor. Aquí está, mira. Y se espera que el nivel del mar aumente entre 26 y 82 centímetros o más para finales del siglo. Es probable que los huracanes y otras tormentas sean más fuertes, las inundaciones y las sequías serán más frecuentes. Grandes zonas de Estados Unidos, por ejemplo, se enfrentan a un mayor riesgo de mega sequías de varias décadas de duración en 2100. Habrá 2100. 2100. Habrá menos agua dulce, ya que los glaciares almacenan aproximadamente tres cuartas partes del agua dulce del mundo. Oh, ¿verdad? Es mucho. Se propagarán algunas enfermedades como la malaria transmitida por mosquitos y el resurgimiento del virus de Zika en 2016. Los ecosistemas seguirán cambiando. Algunas especies se trasladarán más al norte o tendrán más éxito. Otras, como los osos polares, no podrán adaptarse y quizás se extingan. Ok, eso es lo que estabas diciendo. ¿Tú dices que los osos polares la están pasando mal? Creo O... que, creo que hacen bien ahora, pero es solamente algo que he leído. Ok, Y un poco que este hombre en quien confío yo dice que el número de muertes del frío ha bajado, porque posiblemente hay un poquito o algo más muertes del color, el número de muertes del frío ha bajado y se tiene que tomar en cuenta lo bueno y lo malo. ok. Ahora cuéntame un poquito cuál es tu experiencia con respecto a tus recuerdos de tu infancia cuando eras más chico. ¿Cómo sentías el calor en ese momento y cómo lo sientes ahora? ¿Tú sientes que hubo una diferencia durante el tiempo o no? Pues es difícil, en mi caso es difícil pues comparar. Sí, ah, lo que me hace difícil es que no vivo ahora en un lugar donde ah, crecí, porque crecí al norte, alrededor de Filadelfia, y el clima es diferente allí. Es más, no hace tanto color durante el verano. Aquí en el norte, los veranos, pues, y al norte en Pensilvania, en Filadelfia, tenemos nieve durante el invierno, siempre hay nieve en el invierno y durante el verano puedo recordar que hubo alrededor de 2 o 3 semanas de color muy alto, pero no mucho más. Aquí
he quedado en el norte todo el tiempo que he vivido aquí. Y he vivido aquí pues 30 años ahora, algo así. Los veranos siempre han estado muy colorosos. Es simplemente Es lo mismo hay para mucho ti. color de los veranos. Ok, o sea que tú no puedes identificar el cambio climático. De hecho, no puedo. Ok, vale, yo sí. Personalmente siento que aquí, por ejemplo, hoy fue un día muy caluroso, por ejemplo. Un día muy caluroso, un día de invierno, por ejemplo. En España es cada vez peor, mucho calor, mucho calor, mucho calor. Y sí se puede sentir que en verano también hace un poco más de calor que antes, eso sí, por lo menos de mi experiencia. Lo que quiero que ahí le hice una pregunta a ChatGPT, esta tecnología de inteligencia artificial, ChatGPT, le hice una pregunta a esta gente, a esta máquina le Dios puse, mío. ¿cómo se puede hacer para reducir o cómo se puede reducir el calentamiento global? ¿Ok? A ver qué dice esta Sí, gente. Y la respuesta fue, el calentamiento global es un problema ambiental grave causado principalmente por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Para reducir el calentamiento global es necesario tomar medidas tanto a nivel individual como a nivel global. A continuación, le presento algunas acciones que pueden ayudar a mitigar el calentamiento global. Transición hacia energías limpias. Fomentar y utilizar fuentes de energía renovable como la solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, para reducir la dependencia de combustibles fósiles y disminuir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases contaminantes. Eficiencia energética. Adoptar medidas para mejorar la eficiencia energética en hogares, industria y transportes, lo que significa utilizar menos energía para obtener el mismo resultado. Esto reduce la demanda de combustibles fósiles y disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí continúa. sí, transporte sostenible, optar por medios de transporte más limpios y eficientes como vehículos eléctricos, bicicletas o transporte público. Reducir la dependencia de los vehículos que funcionan con combustibles fósiles contribuye significativamente a la reducción de las emisiones. Conservación de bosques, los árboles absorben da- dióxido de carbono y ayudan a mitigar el calentamiento global. La deforestación contribuye al aumento de las emisiones de CO2, por lo que proteger y restaurar los bosques es fundamental. Ok. Agricultura y ganadería sostenible. Implementar prácticas agrícolas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, como el uso de técnicas de agricultura de conservación y una ganadería más eficiente y sostenible. Reducción del desperdicio de alimentos. Disminuir el desperdicio de alimentos ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociados con la producción y descomposición de los alimentos. Bueno, este de aquí, esta última parte. Sí, conciencia y educación, fomentar la conciencia pública sobre el calentamiento global y sus efectos, así como educar a las personas sobre prácticas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, apoyo a políticas climáticas, instar a los gobiernos y las organizaciones internacionales a adoptar políticas y acuerdos que reduzcan las emisiones y promueven la sostenibilidad. Innovación y tecnología, promover la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias y soluciones innovadoras para enfrentar el cambio climático de manera más efectiva y adaptación al cambio climático, prepararse para los efectos inevitables del cambio climático y tomar medidas para adaptarse a las condiciones
cambiantes. Ok, es esencial que las acciones se realicen a diferentes escalas, desde las decisiones individuales hasta las políticas nacionales e internacionales. Para abordar adecuadamente el desafío del calentamiento global, cada pequeño esfuerzo cuenta y en conjunto pueden marcar una gran diferencia. Ok, ¿cuál de estas acciones o sugerencias que nos sugiere ChatGPT estás de acuerdo? ¿Cuál estarías de Es acuerdo y una cuál pre- no? para mí es una pregunta difícil ¿Crees porque en no ChatGPT? ¿No estás de no acuerdo en estoy de ChatGPT? acuerdo con, ¿cómo? ¿Estás de acuerdo con ChatGPT? Oh, no, sí, no, no, ¿Quién no tengo, inventó ChatGPT? ¿quién? Sí, algunos personas que creen en un crisis ambiental, obviamente. A ver, vamos a ver. ¿Quién Oh. inventó ChatGPT? Vamos a ver. Vamos a preguntar aquí. Sí, A ver vamos a qué. descubrir la fuente del problema. Eh, ¿Cómo que se llama? Chat. Arquitectura. Aquí dice, mira, el chat no fue inventado por una persona en particular, sino que es una arquitectura de modelo de lenguaje desarrollado por un equipo de investigadores de OpenAI, una empresa de inteligencia artificial con sede en San Francisco, Sí, sí. California. Entonces, O sea, no sé ustedes, o sea, los americanos crearon este monstruo. pues si su sede está en San Francisco, California, no se tiene que decir más. No se Es tiene que una decir de las ciudades más liberales de del mundo. todo el país, Claro. sino todo el mundo. Y sí, la arquitectura GPT fue introducida por primera vez en el trabajo, bla, 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 fue en el 2018. La GPT-3, la versión más avanzada, fue presentada en el trabajo, bueno, fueron resultado de un esfuerzo colectivo de un equipo de investigadores y desarrolladores de OpenAI, utilizando técnicas de aprendizaje profundo y grandes conjuntos de datos para lograr avances significativos en el procesamiento del lenguaje natural y generación. Ok, dime por qué, no, dime cuál es tu opinión, y creo que con esto vamos a ir terminando. ¿Cuáles son tu opinión sobre esta nueva tecnología del chat GPT? Pues creo que la- la- los avances en la tecnología han sido muy importantes en avanzar la calidad de vida de la raza humana. Y esto posiblemente es simplemente el próximo ejemplo de tales avances. Pero, pues creo que siempre tenemos que mantener perspectiva ah, sobre el uso propio de tales herramientas como ChatGPT. Ok, lo que tiene este chat GPT es que tampoco es que está demasiado actualizado, ¿ves? Ahí le pregunté, mira, ¿qué tan reales son las informaciones que tiene chat GPT? Vamos a preguntarle qué tan reales es la información que brinda. Y aquí lo que dice es, sin embargo, es importante tener en cuenta que no tiene una comprensión real o conciencia propia del mundo. Sí, Sus conocimientos se basan únicamente en los patrones y la información que se le ha proporcionado durante su entrenamiento, que tiene sí, un corte en el año 2021, o sea que está desactualizado ChatGPT, se podría decir. sí. El modelo puede ser muy útil para tareas como responder preguntas generales, proporcionar explicaciones sobre temas conocidos, sugerir ideas y generar contenido creativo. Sin embargo, también es propenso a cometer errores, especialmente cuando se enfrenta a preguntas complejas o temas que están fuera del alcance de su entrenamiento. Es importante verificar la información proporcionada por ChatGPT y no tomarla como absoluta o definitiva. O Siempre es... correcto. Sí, bueno, ahí, claro, o correcta. Es siempre recomendable corroborar la información con fuentes adicionales y confiables, especialmente cuando se trata de temas críticos o decisiones importantes. Ok,
¿Quieres hacerle alguna pregunta a ChatGPT ya para terminar la clase? Para terminar la clase. Oh, oh, qué pregunta. Cualquier pregunta le puedes hacer y lo Cualquier leemos. pregunta. Cualquier pregunta. Ah, 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 pues, ¿cómo va a ser Messi con su nuevo equipo en Florida? Ok, cómo le va a ir? ¿Cómo le va a ir a Messi en su nuevo equipo? Vamos a ver qué dice. Interesante. No lo sabe, mira, no lo sabe. No está actualizado. Ah, ¿Ves? qué Dice, decepción. no tengo la capacidad de predecir el futuro ni acceder a información actualizada más allá de mi fecha de corte, que fue en septiembre del 2021, ¿ves? Por lo tanto, no puedo proporcionar una respuesta precisa sobre cómo le irá a Messi en su nuevo equipo. Hasta diciembre del 2021, Messi dejó el Barcelona y luego se fue al París. O sea que no está actualizado, ¿ok? No está Sí, sí. actualizado. Ok. Bueno, mi amigo, fue un gusto verte. Bueno, nos estaremos viendo la próxima semana y Muy bien. seguramente que voy a estar con el pequeño Iván. Seguramente. Muy bien, buena suerte a ti y tu novia. Bueno, gracias, amigo. Nos estaremos viendo en la próxima. Adiós. Muy bien, hasta Adiós. pronto. Hasta pronto.